Buenos días, mi nombre es María Laura Salinas, soy la directora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que es una unidad ejecutora de doble dependencia entre el CONICET y la UNO. Les doy la bienvenida a las jornadas centrales del primer foro de estudios sobre diversidad socio-religiosa, que es un evento organizado por nuestro instituto y que se llevará a cabo durante estos 2 días, miércoles 25 y jueves 26. Quiero comentarles brevemente un poco la historia de estas jornadas, la idea que fue concebida por la doctora Cleopatra Barrios y el doctor Raúl González, quienes empezaron a programar estas jornadas, este congreso, ya a mediados del año 2019. Y hemos sido testigos de sus reuniones, de su interés por la organización, sus consultas, la invitación a especialistas en el área, y la pandemia fue retrasando un poco la propuesta hasta que decidieron adecuarse a esta modalidad virtual, que nos permite también la incorporación de muchos asistentes y expositores que pueden adherirse a estas jornadas bajo esta nueva forma. Quiero comentar que la doctora Cleopatra Barrios viene del área de comunicación y Raúl González del área de lingüística, antropología, y esto favorece a un diálogo interdisciplinar muy valioso. Esta es una nueva línea que está surgiendo en nuestro instituto. Nuestro instituto es una unidad ejecutora que tiene 40 años de presencia en la región nordeste, y si bien comenzó siendo sobre todo estuvo focalizada en los estudios de historia y geografía, hoy en día hay una amplitud de ciencias que están trabajando en el área humanística y por supuesto también de las ciencias sociales. Así que este foro es un ejemplo de estos cambios en las líneas de investigación, y por supuesto alentamos a su crecimiento, a su robustecimiento, y todo lo que podamos desde el instituto acompañar será bienvenido en esta temática. Bueno, esta es una jornada que va a ser sumamente rica, habrá conferencias, muestras, conversatorios y exposición de alrededor de 30 trabajos de referentes del país y del exterior. Y tendremos 2 conferencias muy importantes de apertura y de cierre, de los doctores Pablo Reitz y César Seriani, a quienes saludo especialmente y agradezco la oportunidad de participar en este evento. Simplemente desearles éxitos para estos 2 días de debate, de trabajo, y comentarles que nuestro instituto siempre está muy interesado en favorecer a la realización de estos eventos y favorecer también a la difusión de los resultados de estas jornadas de trabajo. Entonces, seguramente de aquí podrá salir alguna publicación. Tenemos también nuestra revista, Folia Histórica del Nordeste, que está siempre dispuesta también a recibir trabajos, dossier, que puedan recabar información, recopilar los resultados de estos eventos. Así que agradecerles a todos, desearles éxitos en las jornadas y por supuesto darles la bienvenida en esta virtualidad a nuestro instituto y a este evento. Dejo la palabra a los organizadores. Bien, muchas gracias María Laura, y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva jornada, porque ya tuvimos las jornadas preforo y hoy, como dijo María Laura, estamos iniciando las jornadas centrales, ¿no? Estos 2 días que vamos a estar compartiendo específicamente las ponencias y las propuestas en realidad en torno a 3 ejes temáticos. Estos ejes son sanaciones rituales, subjetividades sacralizadas y diversidades terapéuticas, que vamos a iniciar con este eje que está coordinado por el doctor Gustavo Ludueña. Luego vamos a seguir con el campo socio-religioso indígena, procesos históricos, subjetividades, performance,
formas rituales y estéticas. Y otro eje que tenemos para estas dos jornadas son las figuras sagradas, cuerpos, movilidad y diversidad religiosa, para los cuales hemos recibido alrededor de 30 propuestas de investigadores, gestores culturales, artistas de diferentes instituciones y también independientes de todo el país, de países de Latinoamérica y también de España. Y la verdad que estamos muy contentas y contentos y contentes con Raúl y todo el equipo, un equipo muy grande que se sumó a esta propuesta, pero particularmente desde el grupo de investigación, estudios lingüísticos, socioculturales y etnohistóricos sobre pueblos del Gran Chaco sudamericano, y también el núcleo de estudios y documentación de la imagen, que tiene su anclaje y su sede en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Queremos también agradecer por la iniciativa, por el impulso que ya hace varios años venimos teniendo, y la idea, bueno, hace rato que queríamos realizar estas jornadas, ese impulso que nos dieron también desde el equipo de antropología de la religión, en particular la sección etnología de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, también el núcleo de estudios en religión y cultura, el NERC, ¿no?, de Flaxo, y también la red de estudios de diversidad religiosa de la Argentina, la red Diversa. Especialmente darles nuestros saludos a tanto a Alejandro Frigerio, que coordina esta red, a César Seriani, que ya ha estado también en los encuentros preforo, y a Pablo Wright, que nos va a estar acompañando ahora en la conferencia de apertura. Bueno, básicamente decirles que uno de los objetivos que buscábamos era un poco situar esta temática en los estudios sociales regionales, y reflexionar un poco sobre esas dinámicas socioculturales del campo religioso heterogeneizado, pero a partir, como decía María Laura, desde un enfoque inter y transdisciplinar, y fundamentalmente desde las perspectivas socioantropológicas, obviamente, también sociohistóricas, semióticas, comunicacionales y estéticas, y un poco en esa línea van a ver que atraviesan un poco la perspectiva de las propuestas que tenemos. Queremos también agradecer a los artistas, al Museo del Hombre Chaqueño, que va a estar también apoyándonos mañana con un recorrido de una muestra virtual. En realidad es una muestra presencial, pero va a ser un recorrido virtual por una muestra muy importante que ellos tienen de una sección de religiosidad popular, y que de alguna manera recupera y pone en escena el patrimonio del querido Ertibio Acosta, que tanto nos ha dejado en torno a esta temática, y también de Miranda Borelli, por supuesto. Así que vamos a un poco retomar algunos de los planteos y los debates que ya habíamos planteado en el primer preforo con Ana Zanotti, con Jorge Castillo y con Jorge Ott, en ese hermoso encuentro que tuvimos sobre cine y religiosidad popular aquí en el nordeste argentino. No quiero también pasar sin agradecer a quienes estuvieron ya en los preforos: Alejandro Frigerio, a la querida René de la Torre, que estuvieron ya dándonos herramientas para debatir en torno a esos conceptos claves, ¿no? La diversidad religiosa que atraviesa todo estos encuentros, también estas discusiones, ¿no?, que vuelven a ponerse en el tapete en torno a la religión, en torno al concepto de religiosidad popular, religiosidad vivida, y ese hermoso también panel que tuvimos con Rodolfo Puglisi y Adil Poaiser sobre materialidades sagradas. Así que agradecer, y agradecer también a todos los coordinadores y coordinadoras
que van a estar y todos y todas quienes están organizando desde la página web, desde la difusión, desde las cuestiones organizativas. Así que bueno, les doy la bienvenida a estas dos jornadas y voy a pasarle la palabra a la doctora Mariana Giordano, que es directora del Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen del IGI, quien va a tener a su cargo la presentación del doctor Pablo Wright. Buenos días, gracias Cleo y gracias Raúl por permitirme presentarlo a Pablo, un colega al que aprecio muchísimo, que nos hemos encontrado en distintos contextos y que la verdad es un gusto recibirlo en el IGI, aunque una lástima que no sea en la presencialidad, y agradecerle muchísimo por sumarse a este proyecto de Cleopatra y Raúl. Bueno, seguramente muchos de ustedes conocen la amplia trayectoria de Pablo, pero voy a recordar sintéticamente. Pablo es licenciado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, máster y doctorado en Antropología por la Universidad de Temple, hizo estudios postdoctorales en Harvard y actualmente se desempeña como investigador superior del CONICET, profesor regular titular de la Cátedra de Antropología Sistemática 3 del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y es director de la sección Etnología del ICA, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. Además, es profesor en la maestría en Antropología Social y Política de Flaxo, Argentina. Bueno, Pablo a lo largo de su carrera ha mostrado un amplio campo de intereses que incluyen la antropología simbólica y hermenéutica, la antropología de la religión, la etnografía de la historia, ha trabajado sobre el chamanismo y el evangelismo entre los COM del Chaco argentino, y entre sus libros caben destacar Ser en el Sueño, Crónicas de Historia y Vida Toba, que tuve el honor de presentarlo acá en Resistencia hace varios años, Almas Latinas y uno de sus últimos libros, Periferias Sagradas en la Modernidad Argentina, que me parece sumamente interesante justamente para este espacio, porque aborda grupos e instituciones heterodoxos dentro del campo socio-religioso que se relacionan con los cambios sociales y culturales vinculados a los proyectos o al proyecto de modernidad. Así que, bueno, sin más, vamos a dejarlo a Pablo para que poder disfrutar entre todos de su conferencia. Bueno, me toca a mí. Bueno, buen día. Gracias por la invitación, por todo el trabajo increíble de organización, de donde se ponen en juego materialidades visibles e invisibles y un montón de gente que trabaja para solucionar que el sol salga y que la luna se ponga, ¿no? Entonces, eso primero, y a los colegas queridos que están ahí en las pantallitas también, por todo el trabajo y por estar también a la madrugada del miércoles, 9, a las 9, desde las 9. Y bueno, les voy a hablar sobre dilemas y desafíos antropológicos en el estudio de los mundos religiosos contemporáneos. Es una lista de ideas y reflexiones a lo largo de las investigaciones entre los COM y entre otros grupos religiosos, y también trabajo bibliográfico y trabajo con el equipo de Antropología de la Religión del Instituto de Antropología de la UBA, y también obviamente colegas que ya se han diseminado por otras instituciones, César en el Flaxo, Gustavo Ludueña en la UNSAM, Ana Lucía Olmos Álvarez en la Universidad de Avellaneda, bueno, y tantos otros, y los queridos colegas Ale López, Agustín Altman, que están en el EARI y laburan un montón, y están ahí cerca de ustedes también, geográficamente. Y bueno, me encanta estar allá con ustedes en el eje Resistencia Corrientes, aunque sea 2D, pero es como si estuviera allá, y
también agradezco a Raúl y a Cleo todo el trabajo para lograr que se hicieran a pesar del mundo, ¿no? Y sus circunstancias. Bueno, en primer término, una reflexión como antropólogo haciendo trabajo de campo entre poblaciones COM de Chaco y Formosa, en la cuestión de los temas. Para nosotros trabajar sobre chamanismo COM, el evangelio COM, la dimensión onírica y su estatus ontológico y los mundos indígenas en general, por lo menos los chaqueños que conozco un poco más, temas que otros colegas y otras disciplinas los tomaban como ejes centrales, como laicidad, secularización, desencantamiento, me parecían algo que era de otro planeta, porque justamente mi propia realidad a la que estaba expuesto me daba otra visión respecto de esos problemas. Por lo tanto, nunca trabajé esos problemas porque no eran un problema. Era un problema para los occidentales que chocan contra el muro de las culturas diferentes, ahora se llama más ontología, si quieren el nombre, modos de estar en el mundo, instalaciones en el mundo, radicalmente diferentes que en general provienen de sociedades, culturas, historias ancladas en la oralidad primaria, históricamente. Entonces, eso genera un modo de instalación en el mundo bastante diferente a las culturas y sociedades de la tradición caligráfica, que tiene escritura alfabética, imprenta y ahora toda la cuestión digital. Obviamente no inventé nada nuevo con esto, que es toda la serie de tradiciones de investigación de los mundos griegos, romanos y la maravillosa obra de Walter Ong y Jack Woody, ¿no? Y entonces ese encuentro con una sociedad como la COM, que no tiene escritura o no tenía en ese momento, tenía una escritura impuesta o sugerida por agentes externos, y que ellos se hicieron suya a lo largo de estos años, mostraban esa instalación en el mundo, usando los términos de Rodolfo Kusch, bastante diferente a todo lo que cierta tradición disciplinar tenía como su corazoncito, ¿no? Piensa en Berger y Luckmann, el dosel sagrado, Max Weber con el desencantamiento del mundo, cosas que eran totalmente abstractas para estas realidades nuestras, donde a veces nos costaba hacerle entender a nuestros colegas, nuestras familias, y poner en un paper de una forma académicamente ordenada que ellos no creen, ellos los COM, por lo menos mis interlocutores principales, en una parte de mi investigación, ellos no creen en el dueño del monte, no creen en los sueños. Es una certeza, es una sabiduría, es un conocimiento. Así que ahí empezaron algunos, no empezaron, sino hubo como conversaciones convergentes entre mundos académicos que tenían sus propios problemas de investigación, que eran quizás más la lógica del etnocentrismo euroamericano, generando agendas de investigación, que agendas que surgieran de la dialéctica del encuentro en el campo, que es básicamente uno de los núcleos de la antropología como disciplina. Yo me voy a centrar en la antropología porque creo que necesita ser escuchada en este mundo de discusiones donde las agendas son puestas por la Academia Euroamericana, ¿no? Para la antropología, desde el inicio de su prehistoria académica y sus desarrollos, la religión, la religiosidad o la espiritualidad o la morfología de lo sagrado siempre fue una agenda de investigación. Siempre, siempre, en todos los manuales, en todas las etnografías de grupos o de temas, a lo largo de la historia de la disciplina, siempre fue algo que se investigó y siempre la experiencia religiosa fue algo central, ya sea la experiencia de los nativos, como la de los propios investigadoras e investigadores, cuando el canon académico les dejó salir de la nota de pie de página, me pasó esto, fui ahí, vi tal cosa, al centro del texto, como relata Marcus y Fisher y Clifford y Marcus claramente
en sus desarrollos 1986, 1989, sus trabajos tan interesantes, ¿no? Entonces, para nosotros es más de lo mismo. La experiencia religiosa, la religiosidad como vivencia, siempre fue eso, siempre fue algo vivido, siempre se experimentó y nunca estuvo centrada en los marcos institucionales como agenda de investigación. Obviamente, en el estudio más vinculado con la religión y la política, el campo socio-religioso, los estados nacionales, los sistemas de regulación estatal de los mundos religiosos, ahí sí empezaron o continuaron eventualmente estudios más institucionales en relación al rol del Estado en la materia religiosa y el rol de instituciones hegemónicas de los campos socio-religiosos en diferentes lugares del mundo que son diferentes, ¿no? Las instituciones. Estamos acostumbrados en esta parte del mundo que el cristianismo y el catolicismo son las instituciones hegemónicas, o como dirían en el lenguaje weberiano, las usinas de creación, producción de bienes legítimos de salvación, ¿no? Como se suele decir. Pero, digamos, para la antropología inicialmente centrada en los mundos no occidentales, eso no fue como una agenda de investigación, aunque tenemos trabajos muy pioneros, muy interesantes de Irving Hallowell de la Universidad de Pensilvania, en la década del 30, 40, 50, sobre las transformaciones que producía el capitalismo y el cristianismo en poblaciones indígenas del centro de Estados Unidos y centro-sur de Canadá, ¿no? Los Ojibwas, ese tipo de investigaciones que por otro lado tienen o sufrieron transformaciones y tenían un perfil cultural muy parecido a los chaqueños, ¿no? Eso les cuento por si no lo sabían y pueden volver a ver la obra de Irving Hallowell sobre ontología de los Ojibwas. Ya, él fue el primero en el mundo norteamericano que usó la palabra, que era una palabra muy extraña, muy europea, muy filosófica. Y su libro de Culture and Experience, Cultura en Experiencia y Experiencia de 1955, que también es como el gran antecesor de las corrientes hermenéuticas, simbólicas y más, incluso posmodernas, postestructuralistas, contemporáneas, ¿no? Entonces, vamos a poner la primera imagen solo para que vayan viendo, que es la imagen de donde contribuye al flyer, hecha por Ángela Chilay. Ahora ponemos la primera, esta sería ahí está. Como ven, esa es el dibujo completo. Yo quería que lo vieran. Fue hecho en 1989 en Buenos Aires por Ángela Chilay o Ángel Pitagat, que era un gran amigo y casi como un pariente mío y de mi familia y de todos nuestros amigos, colegas y amigos sociales, digamos, donde yo le preguntaba un montón de cuestiones de investigación que yo ya tenía predeterminadas o cosas que a él se le ocurrían en relación al mundo com, obviamente, al mundo, podemos decir mundo com, no mundo religioso com. Mundo religioso com pasa cuando es visto por alguien occidental, más o menos como yo, donde la cajita, la única cajita disponible es lo religioso, lo espiritual, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces le pregunté, che Ángel, a ver, el poder de Dios, ¿cómo se transmite a la gente? Imagínense, mis preguntas eran bastante taradas, ¿no? Básicamente. Pero él era un gran artista, apenas había ido hasta el segundo grado de la escuela, era un gran artista, un gran hablador y además, ahora lo tengo oxidado, el Comlactac, la lengua toba, pero le podía entender, digamos, su habla toba, como en un 80%. Y me ponía muy contento eso porque no tenía que pasar por el castellano y entendía más digamos, los evidenciales, el código lingüístico de la epistemología toba, ¿no? Básicamente, y de la ontología. Y después sí lo podía pasar al castellano. Entonces me hizo este dibujo que es absolutamente increíble, como todos, ¿no? Lo ven ahí al barba, como diríamos acá los porteños, pero él siempre dibujaba la
la figura de Dios de Karta A, que quiere decir nuestro Padre, un ser del plano de cielo, de Pigem, o sea, cielo para los tobas, no el cielo metafísico cristiano, ¿no? El barba, que ahí no tiene mucha barba, pero me hizo otros varias con la figurita ahí arriba, y lo rojo, que es el Leragá, el poder que baja de Dios a los seres humanos que están en una cuestión ahí. Mariana le encantaría toda ella tiene más herramientas que yo para entender la plasticidad, la estética de Ángel, que con la virome y los lápices que se mojaba la punta hacia estas maravillas, ¿no? Así haciendo la oración a Dios, y ahí el pueblito, ¿no? El pueblito de Misión Tacagle, un pueblito X, home, y en lo azul arriba es también la idea de que está en el plano de Pigem. Digamos, no hay que darle mucha vuelta porque es una expresión plástica de un momento, de una conversación, de una intersubjetividad, pero es muy fuerte como imagen. Y ahora pasemos a la siguiente, porque esto es como un diálogo con de 1989 a 1677, la primera plancha del libro mudo de la alquimia, escrita por Althus, publicado en La Rochelle, en Francia, un libro solo de imágenes que mostraba los pasos de la obra, ¿no? La gran obra, la obra alquímica, donde está, lo primero que pensé cuando vi eso fue Stairway to Heaven, ¿no? Porque como soy muy rockero, era la escalera al cielo de Led Zeppelin. De ahí viene, pensé, porque en mi socialización primero vino el rock y después la alquimia, o las religiosidades, o estos sistemas, ¿no? Tan alucinantes como los alquímicos. Y ahí se ven los ángeles bajando por la escalera, o sea, sería como un axis mundi, pongamos, ¿no? En términos eliadianos, el eje cósmico de donde bajan los ángeles que están con sus cornetas, susurrando la sabiduría celestial a la persona que está durmiendo sobre una piedra, porque para la tradición alquímica europea, occidental, con influencia cristiana, por supuesto, la piedra es la materia meditando. Y como la materia esta es una creación de Dios, entonces hay una conexión interesante. Y además la persona está durmiendo. Así que nada mejor y parecido al mundo con el árbol cósmico, el Nahué Paz y un montón de cosas de las que no voy a hablar, que hacer un encuentro entre sabidurías y mostrar que no sé si hay nada nuevo bajo el sol, pero en este sol hay muchas religiosidades, muchos sistemas de pensamiento, filosofías de vida que tienen coincidencias muy interesantes, que bueno, todas las nuevas corrientes que cuestionan el lugar de enunciación de la sabiduría euroamericana nos permiten sin culpa hacer un diálogo entre iguales, ¿no? Así que pasamos a la siguiente, es la segunda, no es la segunda, es la tercera seguramente plancha del Mutus Liber, donde se ve también un poder que baja del cielo, que es la idea de la alquimia europea de influencia cristiana, es el poder que baja del cielo, el poder que manda Dios a través del rocío, que lo toman con unos trapos, que está ahí la gente con unos trapos, como agarrando el rocío que baja del cielo, porque es un rocío que tiene un poder, pongamos nosotros en nuestro lenguaje sagrado, y que después sirve para seguir o continuar la gran obra, el proceso del laboratorio, básicamente. Así que me encantaba las líneas del poder del cielo encarnado, materializado en el rocío del cielo, que se hace o sea, en Europa se hace en rocío de mayo. En mayo, que sería nuestro septiembre, calculo, ¿no? Y me pareció totalmente increíble la posible conexión. Y como dice José Jorge de Carvalho, un gran antropólogo brasileño, él escribió un libro sobre el Mutus Liber y hace un análisis de la tradición alquímica occidental
pero es antropólogo, así que hace todo un análisis antropológico de los simbolismos, si quieren llamarlo así, las sabidurías, las tradiciones, y explica plancha por plancha del Mutus Liber, y lo tomé de su libro, aunque hay una edición anterior de Eugenio Canceliet, un alquimista francés muy interesante, histórico, no mítico, ¿no? Que había hecho un trabajo sobre Mutus Liber, y me pareció muy interesante, ¿no? Esto de la oralidad, la imaginería alquimista, donde uno miraba las planchas y orando y leyendo algunos versículos de la Biblia que indica la primer plancha, uno podía ir recibiendo esa iluminación del cielo, y al mismo tiempo obviamente había que hacer el trabajo de laboratorio, pero era como transformar la materia en espíritu y el espíritu en materia, que es un poco la tradición alquimista en general. Todas las alquimias tienen un poco ese esquema, pero la occidental lo tiene con símbolos conocidos que vienen del mundo cristiano, básicamente, ¿no? Y también un poco de la tradición gnóstica. Pero bueno, tampoco es para hacer un tratado de esto, sino solo para hacer este encuentro entre visualidades, gnosis, sistemas de conocimiento, y de la perspectiva postcolonial o decolonial de análisis nos permite también, sin pedir disculpas ni permiso, poner sistemas de conocimiento en diálogo, ¿no? La siguiente. Entonces, ahí ya entramos en el mundo contemporáneo, y ahí los dejo para que miren ese gran edificio, y yo voy a hablar un poquito de los dilemas y desafíos que nos plantea el estudio antropológico, socioantropológico de la religión, de los mundos religiosos, ¿no? De los mundos contemporáneos. Básicamente la antropología de la religión estudia las diferentes formas históricas y culturalmente distribuidas de las construcciones sociales de lo sagrado, siempre en contextos y en campos socio-religiosos dentro de los cuales se desarrollan. Si bien nuestra materia, un poco desde la perspectiva de los actores, obviamente es lo sagrado, la división sagrado-profano, si ustedes quieren, siempre es una construcción social, y ahí recordamos los grandes aportes pioneros y modeladores de nuestra mirada, que son los de Durkheim y Evans Pritchard, detrás de los fenómenos religiosos, ¿qué sociedad está? Si existe lo que la gente propone que existe, es un problema de la teología o de la filosofía de la religión, pero siempre con el respeto académico, el respeto humano, intercultural. Uno considera, por lo menos en mi caso, considero que todo lo que me dicen mis interlocutores no es una ilusión, y tampoco es un opio del pueblo para bancarse este valle de lágrimas, ¿no? Que supuestamente es la vida en este planeta. Así que lo sagrado tiene diferentes morfologías, diferentes formas de manifestación, pero siempre el contenido y la forma y los modos de articulación específicos se relacionan con los contextos históricos y con los universos de discurso respectivos, ¿no? Históricamente hablando, ¿no? No es lo mismo hablar ahora de gnosis o de mediumnidad que en el mediados del siglo XIX, cuando se instauró el espiritismo como práctica, y ahora se usa mucho la palabra canalización que la palabra gnosis o gnóstico en el siglo II, III después de Cristo, ¿no? Tienen una semántica quizás bastante diferente, pero lo que tenemos actualmente es un montón de términos que practican un montón de personas y colectivos, muchos de los cuales provienen de universos socio-religiosos donde estaban anclados esos conceptos. Ahora voy a ampliar un poquito esta idea, ¿no? ¿Y
¿qué son los mundos religiosos, ¿no? Los mundos religiosos casi como una noción que nos ayuda, como una herramienta de análisis. Antes eran vistos como entidades cerradas y autocontenidas, ¿no? Generalmente asociadas con iglesias o instituciones históricas muy grandes, ¿no? La Iglesia Católica, todos los protestantismos, evangelismos, neopentecostales, islámicos, mundo judío, mundo budista, hindú, etc., ¿no? Pero ha habido mucha agua que bajó por los puentes de la historia y de la sociedad, y entonces estos mundos religiosos tienen que ser vistos en su articulación constitutiva con los contextos sociohistóricos y regionales donde se manifiestan. La cuestión de lo regional es muy importante justamente porque podría llegar a reforzar una agenda de investigación y de producción conceptual importante, ¿no? Entonces, estos mundos religiosos, sean de modo estructurado o abiertos, son umbrales existenciales donde circula cierta clase de definiciones sobre el mundo, el ser humano, su devenir, sus potencialidades y sobre el rol de los individuos o los grupos en la sociedad. A veces se proponen definiciones de la realidad, o sea, la ontología, y modos de conocimiento, epistemología, y de organización, sociología, y eventual intervención en los espacios sociales públicos o privados. Ahí entra la dimensión más política, que no siempre se condicen con las de los sectores hegemónicos dominantes. Si bien la antropología en su división internacional de trabajo se ha dedicado históricamente a los grupos no occidentales, siempre fueron como heterodoxos respecto de los hegemónicos occidentales, centrales, de mundos urbanos, industriales. Eso se ha transformado grandemente y por lo tanto la antropología viene con un caudal conceptual que no está tan determinado por la sociología de la modernidad, donde la idea del desencantamiento, secularización, incluso la cuestión de lo laico, no era una agenda per se de investigación para nosotros, pero obviamente es una agenda de los estados, las sociedades y de tradiciones de modernidad iluminista donde estas concepciones eran muy importantes justamente por el desarrollo de la razón positivista como una racionalidad que primaba sobre las demás, ¿no? Por lo tanto, todos los desarrollos en los estados y modos de ciudadanía donde la laicidad, lo secular era importante, es un eje central. Pero nosotros venimos con un bagaje que enriquece esas discusiones y además las pone en contexto histórico y además ataca la filosofía de la historia que está debajo de la idea de la secularización y el desencantamiento del mundo, básicamente, ¿no? Los mundos religiosos contemporáneos presentan cristalizaciones sociológicas polimórficas, o sea, mucha jerga, pero en criollo. Sería, digamos, los mundos religiosos ahora obviamente excedieron lo institucional, las instituciones hegemónicas, y lo que ha pasado, es lo que yo considero que ha sucedido, ha habido una globalización, un descentramiento de los símbolos culturales que provenían de mundos religiosos bien estructurados o más estructurados que menos, ¿no? Y de mundos con escritura, con a veces religiones de libro o mucha literatura, versus otros mundos religiosos que no vienen de mundos con escritura, sino de mundos orales. Entonces, eso es muy importante como una agenda de investigación a tener en cuenta, porque ahí radica muchas de lo que ahora se percibe como mundos ontológicos, donde lo que parece como muy poético, ¿no? Es absolutamente práctico y cotidiano, ¿no? O sea, soñé con Guayacalachigui, ¿no? El zorro poderoso de las historias de los Com, y me habló y me dijo tal y cual cosa. Entonces, eso suena bueno, folclore, como se dice, ese casi oxímoron, literatura oral o arte verbal, ¿no? Un poco mejor,
Pero bueno, antes había que pedir permiso para poner eso en un discurso occidental, guiado por la razón occidental, que es la razón positivista, ¿no? Uno se cree que estos Comte, Saint-Simon, Fraser, Taylor, tenían una idea única de racionalidad, pero intentaban, por lo menos nuestros antecesores antropólogos, intentaban descubrir la racionalidad del mundo primitivo, pero sin embargo no entendían la cuestión etnocéntrica y esta forma de estar en el mundo de las culturas orales primarias, ¿no? Las que no tienen o no tuvieron escritura. Para mí es clave eso, porque eso limpia el patio de la discusión de la civilización o barbarie, de la mentalidad primitiva o la mentalidad civilizada, y también de la filosofía de la historia que hace creer que aquellos eran paganos, supersticiosos, mágicos, ¿no? Y de paso el aviso que la noción de mágico religioso debe ser desterrada para siempre en el análisis de las religiosidades, ya sea las antiguas como las contemporáneas, porque es un concepto que está nutrido por esa filosofía positivista donde juntaba la Biblia y el calefón, básicamente. Y entonces, para solucionar esto, podemos leer algo de, no sé, Ernesto de Martino, si quieren, del Mundo Mágico, y soluciona el problema, ¿no? Porque en realidad es el lugar de enunciación. Quien mira asocia eso como mágico religioso porque tiene problemas, tiene prejuicios ontológicos para entender eso que se está manifestando como fenómeno, ¿no? Ya sea del mundo com, de la curación ya vamos a ver una fotito de José Fermín curando a una paciente, o un pastor que impone las manos, o que saca demonios, o seres complicados, o gente que ora o reza o le pide o se comunica con el gauchito Gil. O sea, sirve para todo, esto es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué pasa con esta globalización de símbolos sagrados? Claro, se liberan de sus bases institucionales y navegan por los imaginarios globales, locales y glocales, y en esos tránsitos se reconstituyen de formas diferentes. Ya ustedes ven el programa de estas jornadas, de este foro, y tenemos para todos los gustos, ¿no? Símbolos, digamos, cuando digo símbolo, es un término analítico del analista. Para la gente son entidades, son presencias, son seres que están ahí, ¿no? La cuestión ya sea del Reiki, o el yoga, o el gauchito Gil, o todos los mundos socio-religiosos indígenas, los mundos de los nuevos movimientos religiosos, ya sean orientales, como Sukyo Mahikari de Japón, para que vean el templo central, que es una maravilla, ya sea los pentecostalismos, neopentecostalismos, con mejores herramientas podemos entender mejor esos mundos que se manifiestan, ¿no? Y como decía el gran Merleau-Ponty, en los mundos sociales puede haber propiedades, seres, objetos, eventos de diferentes naturalezas, interrelacionados o no con uno o con el resto de lo que se aparece. Y bueno, el problema lo tenemos nosotros, no es esos fenómenos o esas personas que llevan adelante esas prácticas. Entonces, en esta modernidad globalizada, o si quieren posmodernidad, que sería el estado cultural del capitalismo tardío que estamos viviendo todavía con todos los problemas últimamente desde este último año y medio a la vista, ¿no? La posmodernidad es esa estructura cultural que es el horizonte global de posibilidades de hibridación, ¿no? De esos símbolos culturales que se globalizaron, y entonces tenemos un poco de Reiki, un poco de karma, un poco de chakra, pero también un poco de espiritualidad pachamama, un poco de madre tierra. En el chamanismo no hay mucho de chamanismo chaqueño porque es primero mucho más denso en términos ontológicos, y en el encuentro con la espiritualidad global se hace como más complicado,
Sin embargo, se ha globalizado a través de investigadores norteamericanos como Michael Harner o peruanos como la reinvención que hizo Castaneda de un montón de tradiciones chamánicas mesoamericanas y tradiciones filosóficas europeas, ¿no? Igual como obra es interesante, pero etnográficamente es más discutible, por supuesto, ¿no? Entonces, estamos atravesados siguiendo las discusiones de los estudios culturales, de la literatura, de Edward Said, estudios de la colonización africana, de Frantz Fanon, de Vallandier, del Caribe, con todos los investigadores de la negritud en el Caribe. Estamos atravesados por orientalismos de diferentes cuños, sabores y olores, también de occidentalismos, ¿no? Recreaciones de las culturas medievales, las culturas alquimistas, de la tradición gnóstica, incluso de lo que trabajó tanto Gustavo Luderni en su tesis doctoral, de las recreaciones ontológicas y doctrinales de del cristianismo primitivo en el mundo contemporáneo cristiano, ya sea del mundo de los monjes y monjas como del mundo fuera, extramuros, ¿no? Se dan unas hibridaciones y recreaciones interesantes que son un gran fenómeno de la modernidad, ¿no? El retorno nostálgico a los orígenes, pero reloaded, ¿no? Estamos rodeados y atravesados del latinoamericanismo, ¿no? La recreación, la reinvención de culturas del pasado en el presente, ya sea para el giro nostálgico como del giro político, ¿no? De nuevos colectivos emergentes, ¿no? Las reemergencias o emergencias étnicas que también abrevan de símbolos del pasado propios, regionales o globales. Eso confluye con indigenismos y con cosmificaciones de lo tecnológico. O sea, tenemos para todos los gustos, desde lo más antiguo precolombino, ¿no? el territorio de Aztlán, ¿no? En México, en Mesoamérica, el territorio mítico de la gran nación, las grandes naciones aztecas, mesoamericanas, recreadas, que trabajó tanto Cristina Zúñiga como René de la Torre, ¿no? Que son recreaciones interesantísimas, pero para la gente, digo, es muy importante, hay que decirlo, es muy importante decirlo, para la gente todo eso no es una creencia, es lo que se da, ¿no? Una manifestación del mundo, una manifestación de una identidad anclada en pasados que se presentifican, ¿no? Eso se ve claramente en Mesoamérica y se ve en el centro de Europa con el retorno del paganismo, el neopaganismo, y eso que trabajé alguna vez, aunque sea bibliográficamente, pero para comparar con procesos regionales de América Latina también. Entonces hay cuestiones más generales, más globales, locales, que es interesante poder llegar a analizar, ¿no? América Latina o incluso el Nuevo Mundo con lugares del centro de Europa que tienen mucha producción bibliográfica y tienen fenómenos interesantísimos para comparar. A eso añadimos también, en relación con lo cósmico y lo tecnológico, obviamente las religiones ovni, que no son un chiste y que son un tema interesantísimo, muy contemporáneo, que creo que va a haber un trabajito sobre turismo esotérico, turismo místico, que es también la espacialización, la sacralización de determinados espacios que por diferentes procesos históricos son consagrados, podemos llegar a decir, como lugares de iniciación, de canalización, de recepción de saberes o reinvención, pero reinvención en un sentido positivo, por supuesto, que conectan el gran pasado con el futuro o la concepción
sagrada de la tecnología ET, ¿no? Por supuesto, les digo que hay trabajos académicos que desde la comunicación, desde la física, la astrofísica, la astronomía, la antropología, la lingüística, la comunicación sobre la vida extraterrestre, ¿no? O sea, cómo sería un análisis de eso, pero eso lo dejo para alguien que le interese. Les paso unos PDF de la NASA que están buenísimos. Obviamente tienen el culto al barroquismo bibliográfico, ¿no? En el mundo anglo, obviamente por la cultura competitiva capitalista que los lleva a citar, cada 3 palabras citan 10.000 autores, pero nosotros en los mundos latinoamericanos, primero, históricamente no tuvimos tanto acceso a bibliografía y no nos parece tan importante 10.000 citas antes de decir una u otra palabra, y saltamos un poco más de autores y dejamos más palabras que autores, ¿no? Otro tema, además de la globalización de los símbolos culturales en esta modernidad, posmodernidad, es el nacioncentrismo. Eso lo ha trabajado bastante Miriam Jimeno, una gran antropóloga colombiana, para otro tema, que es la construcción de las antropologías latinoamericanas o nacionales, pero lo hemos visto ya desde la mirada obviamente estamos neocolonizados por el nacioncentrismo, pero no de nuestras naciones, de las naciones euroamericanas, básicamente, donde hay teorías que extrapolan condiciones socioculturales e históricas específicas de esas sociedades. Me refiero básicamente a Inglaterra, Francia, pongamos un poquito de Alemania y Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos extrapolan sus propias condiciones sociohistóricas y las transforman en nociones académicas, nociones conceptuales, que después devienen hegemónicas por la geopolítica de la academia, ¿no? Entonces, heredamos agendas de investigación que son dialécticas, son producto de otras geografías y otros geoculturas, y sin embargo, casi acríticamente las tomamos porque se meten en el mundo de la geopolítica académica y le podemos poner nombre y apellido al sistema académico argentino, latinoamericano, el CONICET, la UBA, la UNE, que después te evalúan con criterios desarrollados en otros lados, ¿no? El ISI, el instituto que hace las citaciones bibliográficas, ¿no? Los current contents, ¿no? De Filadelfia, más otros, y estamos prisioneros de la publicación, que a la vez tiene que tener ciertos ejes y entramados conceptuales, ¿no? Lo vemos en las grandes publicaciones de punta, como Current Anthropology en antropología, Cultural Anthropology, How, el Journal of Ethnographic Theory, la revista que antes era MAN, la inglesa, pero también en MANA de Brasil, Anuario Antropológico de Brasil, Alteridades de la UNAM, la UAM de Iztapalapa, el Journal of Latin American Religions, que se publica en San Pablo, y ahí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Y eso, ¿por qué digo todo esto? Porque esto redunda en qué es lo que queremos y qué es lo que debemos investigar. Ese deber está nutrido y está atravesado por estos ejes y nociones. Ese nacioncentrismo que muchas veces es criticado desde el centro a la periferia, ¿no? Porque nosotros trabajamos en Argentina, en Brasil, Uruguay, México, agendas muy nacionales de temas generados por nuestros campos socioreligiosos específicos, como que tienen solo alcance regional, ¿no? El pentecostalismo en tal lugar, ¿no? El mundo, no sé, la construcción chamánica en tal o cual grupo étnico, o el neopentecostalismo o el neoyamanismo en tal lugar, ¿no? O sea, producción de cómo es un tema que se genera en el centro, el caso analizado en la periferia. Eso es lo que digo.
sin creación, sin producción conceptual dialéctica. O sea, nuestra realidad en este encuentro dialéctico nos genera agendas de investigación, de trabajo que dialogan o deberían dialogar en igualdad de condiciones con agendas. Y el tema de la ontología es clave. Ya Alejandro López hizo un trabajo muy interesante, justamente poniendo en contexto cuál es la novedad de eso de la ontología. Realmente no es ninguna novedad, pero sí es el postestructuralismo transformado en agenda de investigación con estudios sociales de la ciencia y con arqueólogos devenidos etnógrafos que descubren el existencialismo, la tradición fenomenológica, cuando antes eran materialistas y trabajaban el resto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí Carlos Reynoso tiene un gran libro, está en academia.edu, si lo quieren investigar, justamente que pone en contexto este tipo de cuestiones y citando las fuentes, por supuesto, correspondientes. Entonces, pero no todo es malo, no es malo lo que digo, es poner en contexto y mostrar el lugar de enunciación y el efecto del lugar de enunciación sobre nuestro propio trabajo concreto de todos los días en la UNE, en el Instituto de Historia Regional, en la ILICA de la UBA, en la UNSAM, en Flaxo o donde estén ustedes. Pero hay algo interesante. Este nacioncentrismo tiene algo muy interesante, que es lo siguiente. Las lógicas nacionales y sus horizontes mitoprácticos generan también temas de investigación que se dan por sentado, pero son muy interesantes. Pensemos los tropos mitoprácticos. Mitopráctico viene de la noción de mitopraxis de Marshall Sanis, ¿no? De Antropología de la Historia, que es muy recomendable. Pensemos, si uno está posicionado en Estados Unidos, cada 2 por 3 hablan de los Founding Fathers, de los padres fundadores. Y ya es un tropo que dice algo a la gente, que ya lo aprendieron en la escuela, y es como el devenir. Además, un tropo más nuevo es el Manifest Destiny, el destino manifiesto. Eso ya lo sabemos. Y permea un poco la construcción mítica de la nacionalidad estadounidense y de las subjetividades y de las formas de religiosidad que se expanden a lo largo y ancho del mundo. Otro término es el melting pot, ¿no? El crisol de razas, que en nuestras tierras también es y fue un tropo interesante de la construcción de la nacionalidad argentina. Otro tropo, que no es una palabra en realidad, es desierto, ¿no? Pensemos el libro de Arturo Alperindongui, Una nación en el desierto argentino. ¿Qué era el desierto? Donde vivían los indígenas. Entonces ahí tenemos un tropo clave que existió en todo el Nuevo Mundo, que podemos asociar también con la idea de frontera, pero esa frontera que no tenía todo lo que la cultura occidental tenía para dar. Entonces, otro término, saliendo ya de esto, es el término pagano. El término mágico, el término supersticioso, que ya no tiene tanto que ver con horizontes nacionales mitoprácticos, pero sí con el horizonte de la cultura occidental y ahora del cristianismo, hablando de sus alteridades. Para el cristianismo sería todo lo que no es cristiano. En el mundo argentino, chaqueño, es los católicos hablando de las religiosidades indígenas como paganas, como demoníacas. Y al mismo tiempo, dentro del mundo del Evangelio o el Evangelio de los grupos guaycurúes chaqueños, tiene sus propias internas donde, por un proceso de colonización y podemos decir, de hibridación cultural, pero también de hegemonía, en los propios sistemas conceptuales del Evangelio, los dueños del monte son vistos como demonios, como algo medio negativo, en el discurso. En la práctica generalmente hay un contacto, un vínculo, ¿no? En el mundo de Centro Europa y de Rusia, ¿no? De la ex Unión Soviética, la madre Rusia
también es un tropo clave para el desarrollo o la reinvención de viejas tradiciones paganas o viejas tradiciones del cristianismo ortodoxo. Y es interesante qué dilemas y desafíos se producen allá. Todos estos son como dilemas y desafíos que vamos teniendo en términos muy amplios. Y otro tema también que vinculado con el nacioncentrismo es la naturalización de los campos socio-religiosos nacionales. Eso también nos acostumbramos demasiado a que lo que sucede en nuestro país es lo que sucede y olvidamos a veces la mirada comparativa. Sobre todo en la Argentina, donde el catolicismo y la Iglesia es un actor político histórico clave de construcción de subjetividades sociales, religiosas y políticas, y es un actor político. Sin embargo, uno va a Uruguay y, digamos, el análisis sociológico, el horizonte ciudadano es bastante diferente. Si uno va a México, es bastante diferente. Si uno va a Chile, bueno, ahí pongamos que tiene similaridades con Argentina, pero el catolicismo tiene un grado de injerencia mucho menor que en Argentina y el protestantismo más amplio con sus variantes. Así que eso es, ¿por qué lo digo? Solo para tenerlo en cuenta, no para dejar de investigar, pero sí para tenerlo en cuenta y para limpiar nuestro patio conceptual de naturalizaciones y lugares comunes que vienen solo del hecho de que nosotros vivimos en este país y el agua de la pecera no la vemos. Es importante, pero ¿por qué? Porque también podemos ver cómo en otros países, en otras regiones, naturalizan sus campos socio-religiosos. Léase Estados Unidos, uno ve las revistas de estudios de religión desde un punto de vista académico, están nutridas por lo que sucede ahí, que se generaliza. Como tiene tanto poder económico, cultural, militar, Estados Unidos, obviamente tiene una influencia muy fuerte en la creación de temas, agendas de investigación, que no digo que estén mal para nada, pero uno ve el Journal of the American Academy of Religion y uno ve la influencia o la tematización de los mundos protestantes, la cuestión de la Biblia, el devenir de Estados Unidos como nación, sus internas, que también es tan grande el país que es como que son nuestras internas, pero que una cosa no oculte la otra. Básicamente, nada más que eso. Después tenemos el rol regulatorio de los estados en las cuestiones religiosas. Eso también es muy importante porque en Argentina, que tenemos el famoso registro de cultos no católicos, no es tan común en el resto del mundo. Entonces tampoco, ni que sea lo más importante del mundo, pero tampoco no investigarlo. Es muy importante la cuestión de lo estatal, lo religioso y la regulación, ¿no? Que lo ha trabajado tanto Ale Frigerio, ¿no? En Argentina, los trabajos impecables. Y también, bueno, en otros países, Néstor da Costa en Uruguay, bueno, también desde la perspectiva de la sociología, Fortunato Malimach y todo el equipo del CEIL han trabajado muchísimo eso en la Argentina. Uno va a Chile y cambia un poco la textura sociocultural de estos fenómenos, que es también la materia histórica, ¿no? Y para ir terminando, un desafío para mí, otra cosa, perdón, no para ir terminando, el tema de los medios es clave también para investigar. Los medios pueden ser los medios de comunicación, gráficos, visuales, audiovisuales, pero también las redes de comunicación que desde una mirada más antropológica, así como si bajáramos del planeta si bajáramos desde la cara de Sidonia a Marte, y vamos a investigar los terráqueos y vemos eso que se produce en los mundos de las imágenes, en el mundo del audio, es materia ontológica, o sea, es realidad construida, no es solo opinión.
el impacto que tiene eso para la gente es lo que llama, hay una préstamo de Eduardo Pavlovsky, ¿no? El dramaturgo y psicoanalista, es una multiplicación dramática. Es decir, cuando uno ve a una persona en la tele, ¿no? O en YouTube, pongamos, esa persona es un individuo histórico, pero es multiplicado y a la vez es un montón de individuos. Su sustancia ontológica es transformada y entonces es mucha gente al mismo tiempo. Lo mismo con las ideas y las imágenes y todo lo que se produce tiene una repercusión ontológica y es incorporado por la gente. Entonces, como bien señalaba Ong, si la cosa está escrita, es más real que si no está escrita. Y ahora, multiplicando la idea de Ong al presente, si la cosa está mediada o aparece en un medio de comunicación, ya sea YouTube, ya sea Internet, Instagram, todas las redes, más la tele, más Netflix, más Amazon Prime, todo lo que ustedes quieran, es así, es así. El gran ejemplo, justamente, que es para nuestro país, es la producción esta del Reino, que es bárbaro, que ya hay un trabajo muy lindo de Marcos Carbonelli, que lo publicó, creo que en Anfibia, y también en Diversa, Marila Mosquera, la red que coordina Ale Frigerio, unos trabajos impecables, ¿no? O sea, tenemos, pero eso del Reino, ¿eso es la verdad? ¿La ficción es la verdad? ¿Es lo real? Entonces, bueno, estamos en estos dilemas y desafíos de qué es lo real en relación con la imagen, pero con la ficción, pero ¿qué imaginario socio-religioso produjo ese guión? Para mí es la pregunta y me gustaría, si me da el tiempo, escribir algo sobre eso, ¿no? O sea, finalmente, ahora sí, para ir terminando, ahora podemos seguir pasando imágenes, los desafíos de la modernidad, la posmodernidad. Acá tenemos esto que trabaja Denise Wells en Argentina, que es la Soka Gakkai, un nuevo movimiento religioso japonés globalizado, y esto creo que está en el barrio de Villa Urquiza, creo. Solo vean la materialidad. Las materialidades no son meras materialidades inertes, son operativas y, como dirían los lingüistas, son actantes, ¿no? Establecen, se incorporan en un campo existencial intersubjetivo con un estatus importante, y acá la idea de modernidad que esta infraestructura material presenta es muy, muy fuerte. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá quería contrastar, esta es la iglesia, a ver cuál es, no, es la iglesia, la antigua iglesia del Evangelio Cuadrangular de Misión Tacalé, una comunidad home en el digamos, noreste de Formosa. Es un culto, es la celebración de un culto de cumpleaños, para que ustedes vieran nada más un poco las imágenes, ¿no? La comunitas, que se establece, lo que Durkheim llamaría la comunidad moral, que eso es importantísimo, es inoxidable ese concepto, esa noción. Pasemos a la siguiente. Bueno, acá José Fermín, en una curación en contexto natural, una curación chamánica, fue la única, la única curación chamánica tradicional, que tampoco me la como, pero de José Fermín curando a una paciente. Yo le pedí permiso para sacar la foto desde afuera. Yo estaba fuera de la casa, puse la cámara entre medio de los listones de madera, de palma. Yo hice un trabajito que se llama La curación de Fermín entre la performance y el chamanismo, publicado en Rosario, no me acuerdo, la revista que publicaba Héctor Vázquez. Hice un análisis sociolingüístico del evento natural de la curación, de la grabación de la curación,
y de la interpretación de esa curación por Valentín Moreno, un com oriundo de Las Palmas, en Chaco, hijo del gran cacique Moreno, que fue nuestro mentor y colaborador, interlocutor, amigo, pariente de Cristina Messineo y yo, un gran querido amigo, y con él hicimos este trabajo. Él contribuyó a interpretar esa curación, cómo la escuchaba él, siendo de Chaco, cómo escuchaba la variante Taxec, ¿no?, del com, con las variaciones que todos los lingüistas saben, variaciones normativas, y a la vez el lenguaje, o sea, el arte verbal que ponía en juego, que era una maravilla, y al mismo tiempo este señor era muy poderoso como chamán, y por eso quería mostrarles esta foto y agradecerle a él, ya está en el mundo de los ancestros, haberme dejado sacar la foto y charlar con él. Después hablé un montón con él y era increíble, Bueno, la siguiente. Bueno, no sé si saben, los del NEA, si saben dónde queda esa iglesia, que en nuestros paseos por la calurosa Posadas vimos esa Virgen que tiene una reminiscencia de ¿quién? Ahora pasemos a la otra. A ver si alguien sabe. Bueno, no es Argentina, es Iemanjá, en Montevideo, en el espacio público, en un país laico, secularizado, interesantísima, toda la lucha de los grupos de religiones afro-uruguayas, por tener en el espacio público, en un país laico, justamente que la religión es algo privado, ¿no? Básicamente esto sería la laicidad, y no interviene en el Estado como gente, ¿no? Y esa estatua está ahí en la Rambla, no sé si fueron, les recomiendo ir, es muy lindo, es un país maravilloso. Y me encantó poder poner este contraste entre Argentina, donde el catolicismo es muy hegemónico en términos políticos, aunque está decreciendo en términos más religiosos, pero bueno, en términos de simbólica, simbólico de salvación, es muy poderoso todavía, y sin embargo, esa Virgen María está imanjacizada ahí en Posadas, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, este es el icono de la llave mariana, este culto contemporáneo, podemos decir nuevaerizado, que trabaja en este momento Agustina Gracia, está haciendo una etnografía interesante que tiene toda una parte de elementos de reconfiguración simbólica, de símbolos católicos como la Virgen María, llamada María nada más, y tiene varios grupos que se desarrollan a través de las redes sociales. Así que es interesantísimo este fenómeno contemporáneo. La siguiente. Bueno, el Gauchito Gil, ya sabrán todas las vicisitudes, colores y sabores que tiene, como religiosidad para mí mal llamada popular, pero bueno, algo hay que llamarla, ¿no? Y todo lo que desarrolla, lo que genera, lo que metaforiza y lo que es para la gente, para mí es lo más importante. Por mi propia perspectiva, no quiero decir que eso sea lo único importante, pero mi propia perspectiva siempre valoriza más la cuestión más fenomenológica, hermenéutica, ¿no? Sí, la siguiente. Bueno, esta es en Cuenca, Ecuador, en la salida de Cuenca, es como un santuario de la religiosidad católica ecuatoriana, muy lindo, como ven, se ven imágenes, se ven las velas, lugar de rezo, lugar de peregrinación, maravilloso. La siguiente, un detalle con las velas, ¿no? El fuego como elemento mediador, la luz, o sea, hay una simbólica ahí alucinante que existe en casi todos los sistemas socio-religiosos del mundo, y es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Siguiente. Bueno, acá pasamos al mundo antroposófico, donde se ve el arte
la estética steineriana de Rudolf Steiner, que generó la antroposofía como un movimiento cultural que tenía elementos de rescate de la espiritualidad cristiana, de cuño protestante, centroeuropea, y también de elementos hinduistas muy marcados, pero tiene una estética cromática y se ve una influencia del romanticismo alemán muy fuerte, que es muestra del modelo de espiritualidad contemporánea que propone la antroposofía como movimiento cultural, y la rama religiosa que se llama Comunidad de Cristianos, que es lo que investigamos una parte de nuestros proyectos ahí en el ICA, e investigamos esto. Por eso quería que la vieran. La siguiente. La escuela Rudolf Steiner de Florida, en el conurbano de Buenos Aires, que es una escuela, la primera, la más antigua en la Argentina, que reproduce o propone el modelo de Steiner de pedagogía espiritualizada, que se llamó pedagogía Waldorf, ¿no? Y también ahí ven las letras, tiene toda una caligráfica que está normalizada en todo el mundo antroposófico, y lo que nos interesa, obviamente, como toda heterodoxia socio-religiosa, ver qué crítica o qué reconstrucción de la modernidad proponen estas heterodoxias, que son grupos, instituciones, asociaciones, que ocupan lugares periféricos del campo socio-religioso. No sé si esa es la última, no me acuerdo. Bueno, entonces, básicamente el desafío para mí clave es la experiencia religiosa, las experiencias nativas y las experiencias de las y los investigadores, cómo las ponemos, cómo las reconstruimos, qué grado de discursividad y de permisos ontológicos y epistemológicos les damos. Y tenemos el gran desafío ahora de las redes sociales, la construcción digital, virtual de la realidad, y dentro de ellas la sociología de los mundos religiosos, que tienen o se construyen usando estos modos tecnológicos. Creo que es un desafío interesante para nuestras investigaciones, y quedan abiertas las construcciones conceptuales disponibles, pero es necesario que se generen nuevas construcciones para un estudio antropológico de los mundos religiosos que dé cuenta de las experiencias de las organizaciones y de las propuestas que estos grupos, organizaciones tienen en el mundo contemporáneo. Así que bueno, hasta ahí llego, hermanos, hermanas, y gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Pablo. Tomo yo la palabra porque ahí Cleo estaba con algunos problemas de conexión. Bueno, muchas gracias por la conferencia. La verdad que un lujo, como ha sido la participación de todos los especialistas y las especialistas que hemos tenido hasta el momento en el foro, y que van a seguir pasando también en las mesas temáticas y las actividades que quedan. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos ahí la gente que está siguiendo la conferencia tanto por YouTube como quienes están aquí dentro del Zoom. Así que ahí veo que hay algunas preguntas ahí en el canal de YouTube, así que lo que podemos hacer es primero, si hay alguien dentro del Zoom aquí de los participantes que quieren hacer alguna pregunta o comentario respecto a lo que nos presentó Pablo, y después entonces yo recopilo un poco algunas de las preguntas que van surgiendo en YouTube. Bueno, voy a decir algo, para no dejar el vacío del silencio, de Zoom, que creo que es más terrible que el otro. No, bueno, no, me encantó, por supuesto que con Pablo, con Alejandro, con Agus, estamos en diálogo hace tantos años, pero de tantas cosas para rescatar, Pablo, no, me interesó repensar conceptualmente la noción de mundos religiosos, es decir, llevarla
hacia una categoría teórica, hacia una categoría que puede abrir perspectivas justamente de análisis empírico, de comparación, y de ahí especialmente hacia la cuestión de lo regional, que me gustó eso, más por supuesto en relación a este foro, en relación al espacio chaqueño, al espacio del Nordeste, a cuestiones que conocemos, pero que tal vez no hemos problematizado tanto en términos de vincularlo también a los mundos religiosos regionales, las áreas culturales religiosas, ¿no? Pensando también en nuestros ancestros antropólogos y esos estudios en donde buscaban también comparar, ¿no? Ese universo de creaciones culturales, de prácticas sociales y también justamente de sujeciones a marcos estatales, marcos regulatorios, marcos que definen bien o mal hacia dónde se puede ir o no, digo, en términos de territorialidad, en términos. Pero bueno, especialmente eso, me voy a quedar ahora para seguir pensando esta cuestión de lo regional, los mundos religiosos regionales, y cómo ponerla en diálogo también con esto de lo polimórfico, ¿no? Como vos lo dijiste, ¿no? Y ese excedente de lo institucional, de lo nacional, de lo domesticado institucionalmente, bueno, pero siempre hay, ¿no? Siempre entre la domesticación y lo salvaje nos movemos. Entonces, lo regional también es una forma, ¿no?, de pensar lo regional en términos de religiosidades que se mueven en espacios regionales en donde, bueno, adquiere una cualidad propia que tal vez no sea lo mismo a otras. Gauchito Gil, pensando así, ¿no? Sin duda, ese es un símbolo con una enorme capacidad de significados y de prácticas asociadas. Y probablemente lo que acontece en Corrientes y Chaco tenga una especificidad muy fuerte de lo que acontece en otro lado. Estoy diciendo una obviedad, pero estoy diciendo un ejemplo de cómo pensar lo regional, capaz comparativamente, ¿no?, en relación a símbolos religiosos, en el sentido que hablaste de símbolos. Bueno, ese comentario para largar ahí, pero buenísimo, muchas cosas, siempre para seguir pensando. Sí, perdón, Ale, solo quería contar una anécdota de Ale Frigerio. Hace años nos contó a nosotros que habían puesto, no me acuerdo si era de Gauchito Gil, un pequeño altar en Recoleta. ¿Y cuánto duró? Y nada, a la noche ya voló. Entonces Ale contaba, o sea, re pionero él en ese tipo de análisis, ¿no? O sea, uno cree que el gauchito es lo mismo, o es interpretado, o es vivido, como lo quieran llamar, diferente, pero bueno, el campo socio-religioso, el campo social de Recoleta, esa zona de la ciudad de Buenos Aires, de sectores altos y medios, tiene su propio horizonte mitopráctico de lo posible. En cambio, en el NEA, el gauchito tiene juega de local y socialmente nutre identidades que en la Recoleta seguramente que no. En cambio, el de Schoenstatt, ¿no?, esa virgen, esa devoción de Alemania, sí prende acá en la zona norte de conurbano donde vivo yo, que hay un altarcito por allá en Bécar increíble. Uno tiene que ver el altar de Schoenstatt y el lugar donde va gente a orar y qué sé yo, ¿no? O sea, entonces ahí hay algo que es un poco lo que decía Durkheim, la sociedad detrás del símbolo. Digo, por símbolo término analítico, ¿no? O sea, son deidades, son seres, lo que ustedes quieran llamar, ¿no? Sí, ahora sí, Ale. Bien, gracias. No, simplemente en la línea de una de las cosas que destacaba César, de lo que habías comentado, que es como un poco la pregunta por lo real y por la definición de lo real, justamente como la importancia de sacarlo, por lo menos desde nuestra perspectiva del debate filosófico, metafísico sobre la realidad,
y antropologizarlo, es decir, discutir la economía política de estos regímenes de realidad, de estos regímenes de verdad, qué es real, qué es verdad, qué se duda y hasta dónde se duda en distintos mundos humanos. Que ese es el punto al que creo nuestro trabajo puede aportar y salirse de esa dicotomía entre la duda absoluta o el cinismo y la creencia absoluta o la experiencia de realidad de todo el tiempo, ¿no? Y las enormes cantidades de grises, de variedades y de criterios con los cuales se determina qué es lo real, las modalidades de lo real y las barreras entre lo real y lo posible en distintos mundos humanos. Eso me parece que es como algo en lo que también se ha avanzado en los trabajos en Argentina, y me parece que es una línea en la que seguir avanzando con esos matices y discutiendo también las instituciones y los mecanismos sociales de regulación de esos regímenes en cada caso específico. Total, sí. Sí, excelente. Sí. Un comentario me gustaría, Pablo. Era en realidad señalar algo que dijiste que me parece que está bueno para retomar algo que se habló en el preforo hace unos días, que había aparecido como con mucha fuerza esta idea de religiosidad vivida, ¿no? Y vos lo traes acá en relación a que me pareció fantástico esto de dejar de hablar de creencias, ¿no? Para hablar de algo que tiene que ver con la experiencia cotidiana de la gente. Entonces pensaba en eso, como esto que vos traes como la especificidad de la antropología, ¿no? Que tiene que ver con una pregunta que está desde el inicio, que no es si es mito o si es religión, es cómo se vive, entonces cómo eso está enganchado con esta que parece ser como una nueva problemática, y en realidad es súper vieja, que es la religiosidad bíblica. ¿Qué es la religiosidad bíblica? Bueno, es eso, son estas heterodoxias formas de conseguir lo real. Me pareció buenísima esa idea de poner como entre paréntesis la noción de creencia. Sí, no es ninguna novedad lo de religiosidad vivida, pero para la antropología por lo menos, más bien, si no es vivida, no existe, o sea, pero viene de discusiones intraacadémicas de la sociología norteamericana y alguna discusión con la sociología francesa, de la religión, que está muy bien, o sea, a ver, todo suma, eso es lo que quiero decir. Sin embargo, es como una cuestión casi gremial, no sé, me siento como ridículo diciéndolo, pero flaco, a ver, nosotros siempre estudiamos esto, de golpe ahora lo dicen como si descubrieran la pólvora, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo de la geopolítica de la academia. Entonces, reproducir es como el dicho di una mentira 80 veces y todo el mundo va a creer que es verdad. No es que es mentira lo de la religiosidad vivida, pero es de golpe ahora en esos horizontes académicos se dan el lujo o el permiso de estudiar la religiosidad vivida versus la religiosidad institucional, cuando en la antropología siempre se investigó todo en un mismo paquete, no importa si es el cura, la monja, el fiel o quien sea, por decir estereotipadamente el término, ¿no? Entonces, no es un avance. Sin embargo, la geopolítica de la academia te obliga a darle un lugar a ese paradigma o corriente o lo que sea, porque se generó en el norte, ya viene con el plus, ¿no? De Robert Orsi, bueno, gente muy buena académicamente. Yo lo pude escuchar ahí cuando hice el postdoctorado en Harvard y me pareció un tipo bárbaro. Sin embargo, para mí la antropología tenía más instrumentos para investigar esto. Y entonces, bueno, en algún punto es como hablar de los instrumentos que tenemos y decirle, che, flaco, tenemos instrumentos. Ya Rudolf Otto en 1910, ya Durkheim habló de eso, Moss, Taylor, no sé, como no los leyeron, Mary Douglas, no sé, no lo leyeron, Elmer Miller, no sé, Edgardo Cordeu, digo, por decir los de la UBA, pero Miranda Borelli trabajó el tema de San la Muerte, ese trabajo totalmente alucinante, publicado en Suplemento Antropológico. Una maravilla, pero no tiene prensa y salió en Asunción. ¿Qué es Asunción? ¿Es Paraguay? ¿Qué es Paraguay? Sudamérica, Cono Sur más o menos, habla castellana, listo. Ahí chocás, no te leen. Entonces, hay como muchos problemas que no nos tienen que quitar la felicidad de hacer nuestro trabajo, porque es una maravilla, primero tener trabajo y segundo poder hacerlo,
Pero tenemos la obligación de decir, che, esto se dijo antes de otra forma, muchísimo mejor y mucho más amplio, y no teniendo en cuenta las religiones hegemónicas. Por eso el enfoque de las heterodoxias, o lo que la antropología trabaja siempre con los marginales, los periféricos, los que están pisoteados. Hola, acá estamos, mirá todos los universos, todo, por eso lo de los mundos religiosos vienen con la vivencia incluida, ¿no? Eso, así que bueno, bárbaro. Ahí está el padre Gustavo. Hola. Perdón la demora. Hay un par de preguntas acá, perdón Gustavo, está saludando justo. Hay un par de preguntas acá en YouTube, Pablo, que te transmito. María Gil de Muro pregunta cómo se aborda desde la investigación las disputas entre grupos religiosos por la autenticidad de la tradición de una determinada práctica religiosa. Y Ángela pregunta esto de por qué no crees en el término religioso popular y cuál podría ser entonces una propuesta conceptual alternativa. Sí, bueno, empiezo por la segunda. Me acuerdo una vez, me invitaron a hacer una entrevista a Jean-Luc Marion, un filósofo, perdón, me quedé sin aire, un filósofo fenomenólogo francés de la Academia Francesa. Tipo impresionante. O sea, bueno, es como hablar, no sé, con Foucault, pongamos, el Foucault de la fenomenología de la religión. Tuve que estudiar para poder preguntarle algo. Calculo que todos nosotros somos seres débiles, frágiles, incompletos, ¿no? Y está bueno decirlo, pero bueno, una vez que paso, yo de fenomenología tuve bastante formación en la antropología, en la filosofía, pero no algo tan sofisticado. Y claro, ¿por qué popular? ¿No? Y no a secas. ¿Por qué asumir que la religión por un lado y la religión popular por otro? Cuando digo religión sería la institucional, la legitimada por una institución, o sea, un edificio y ropas todas homologadas y un seminario y tradiciones. Lo veo desde la antropología. Para mí es religión y punto. Obviamente que está bien decirle popular porque uno tiene que dar un indicio de, bueno, en qué lugar del mundo socioreligioso está este fenómeno, ¿no? Pero sería como seguir, lo digo, estoy pensando en voz alta, no sé si sirve para algo, pero bueno, dejar de usar popular y decir, bueno, el Gauchito Gil, el culto de Gauchito Gil. Listo, culto de Gauchito Gil. El culto religioso de Gauchito Gil. ¿Por qué pedirle permiso al cura para que te dé legitimidad para tener un culto? Pero entonces, ahí viene la idea de la regulación del campo socio-religioso por lo institucional o eventualmente por lo estatal también, ¿no? Tener permiso para funcionar. En el mundo protestante o el mundo no católico, en el mundo católico medio que juegan de locales, pero sería bueno disruptivo llamarlo directamente religión o espiritualidad si quieren, que eso sería para una reunión entera para hablar de espiritualidad. A ver, es una lengua franca para mí. Yo lo publiqué en un trabajito. También Ale Frigerio tiene un trabajo muy bueno sobre, bueno, a ver, espiritualidad, ¿dónde la ponemos? ¿De qué sirve? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿No? Pero obviamente en el mundo anglo ya le dieron 500 millones de papers a eso. Y tiene que ver con el mundo norteamericano. O sea, y esto hay que poder distinguirlo para poder generar una dialéctica contextualizada regionalmente. Después lo otro, siempre va a haber disputas en cualquier campo donde hay una construcción simbólica de la autenticidad, siempre va a haber grupos que cuestionan o disputan la autenticidad, porque ya ahí está la discusión dentro de lo que llamaríamos la política del campo socio-religioso, ¿no? O sea, hay una competencia, no sé qué grupos, si son pentecostales o lo que sea, donde hay una disputa por la legitimidad del bien de salvación que yo propongo versus el que vos proponés, o la interpretación de este bien que supuestamente es el mismo, yo la interpreto A y vos la interpretás B. Eso es parte de la sociológica humana.
en general. Y todo campo social tiene, digamos, para ser burdiano, capitales en competencia y generan conflictos. O sea, el estado de competencia y conflicto es algo, pongamos, natural entre comillas en cualquier sociedad humana. Cualquier grupo corporativo tiene disputas, porque así funcionan los campos sociales. En todos lados, la Asociación de Verduleros del Bajo de San Isidro se van a pelear entre ellos, la Asociación de Supermercadistas entre ellos se van a pelear entre ellos con los chinos, y el grupo X pentecostal va a luchar contra el Y, ¿no? Y ahí hay cuestiones de poder, que es un tema también de cualquier relación social humana, donde cualquier relación social es política. Entonces va a haber disputa, va a haber conflicto y eventualmente puede haber acuerdo o negociación. Eso podría decir. Me encantaría que todo el mundo se lleve bien, te lo digo ya de entrada, pero eso no sucede en la realidad empírica. No sucede. ¿Qué sucede? Sucede esto, acuerdos largos, amores que se transforman en odios, odios que se transforman en amores, en alianzas. Pero bueno, es la cuestión de la sociológica de cualquier institución, ¿no? Bien, muchas gracias, Pablo. Hay una última pregunta más que pues precisamente tiene que ver con esta dialéctica centro-periferia. Fabiana Martínez pregunta cómo podría transicionar, si lo ve, en nuestro nombrarnos, hacia una representación múltiple, policéntrica, en la que nosotros mismos nos representemos como centro y no en contraposición. Sí, antes de contestar esto, me quedó en el tintero lo de Marión, el fenomenólogo. Cuando él hablaba de la experiencia de lo sagrado, la donación de sentido de la deidad, pongamos Dios, quien sea, yo dije, qué bueno está, qué bueno está. Entonces, sea el Gauchito Gil, sea el signo de Om, que es la última imagen que yo tenía en el PowerPoint, igual no importa, ustedes se imaginan el Om y ya está el Om, y el dibujo de ángel que continúa la primera, el poder de Dios bajando. Yo le dije, che, pero no sé si él lo dijo, yo le dije, che, el poder de Dios también baja a los militares o qué sé yo, y se ve claramente el poder de Dios que hace así. Está el militar acá y la gente acá, y el poder baja a la gente y no baja el militar. Era como una manifiesto político de Ángel alucinante, y me encantaba no sé, era un desafío para mí entender, che Ángel, ¿qué dibujaste? Y además, genial como dibujante. Entonces, bueno, ¿qué pasa con lo de Marión? Claro, te soluciona el problema. No hay ni popular, ni culto. Obvio, es experiencia. Lo que pasa es que está mediada más institucionalmente o menos. Y es el problema político de la institución, mantener los fieles adentro, que no se le vayan, versus otros que son emergentes, que tienen interpretaciones de la doctrina bastante peculiares, abiertas, hacen una hermenéutica. No es la hermenéutica del Vaticano, de la infalibilidad del Papa y de la doctrina y lo que ustedes quieren llamar, sino que hacen hermenéuticas grupales, por decirlo de alguna forma, que son para mí tan válidas como la hermenéutica de la Academia Vaticana, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Relaciones de poder, capital histórico cristalizado, esa es la diferencia, no es lo mismo una que otra, en términos de poder. Pero en términos de experiencia, la relación de la persona con el gauchito me cura, y ahí está, yo abro la puerta y digo, experiencia de lo sagrado, lo luminoso, si quieren, la donación de sentido. Es muy interesante leer a este filósofo porque te muestra una economía de relación que sintetiza cualquier rótulo secundario, ¿no? Religión popular, religión culta, religión de clases medias, religión de esto, del otro, porque te va a lo que para mí es el núcleo, realmente, pero es por mi enfoque, ¿no? O sea, otros enfoques tienen otros núcleos. Bueno, a ver, centro-periferia. Digamos,
Primero hay que reconocer el panorama en el que estamos viviendo, que es un capitalismo periférico, que solo por las meras palabras no podemos transformar una realidad, sino con actos y prácticas. La palabra obviamente tiene un poder de práctica, ¿no? Ya lo sabemos, pero a veces hay que hacer construcciones institucionales, espacios de reflexión y descolonizar la mente, básicamente, ¿no? Y reconocer los lugares de enunciación de los discursos, básicamente. Las genealogías, para decirlo en breve. Conocer las genealogías, de dónde viene esto, a dónde va y si yo me quiero insertar acá, ¿qué puedo aportar? ¿No? Solo con hablar diferente no se va a cambiar la realidad, pero es una práctica, hablar, ¿no? Empezar a hablar diferente, pero paralelamente es importante, en el mundo académico, que es donde estoy yo, trato no de percibirme solo como antropólogo académico, sino como una persona humana que devino antropólogo, los diferentes lugares donde podemos intervenir para hacer de esta sociedad menos desigual, menos injusta, y obviamente recentrarnos, pero no copiar el modelo de hegemonía de los dos otros centros, ¿no? Sino hacer algo policéntrico, pero eso lleva a también transformar relaciones de poder que ya existen. Por eso hablé de lo académico, que quizás a alguno le habrá parecido que tiene que ver esto con los mundos religiosos. No, tiene que ver con desde dónde construimos este saber para conocer los mundos religiosos. Y qué interlocutores en el mundo académico tenemos, que no son tantos, por supuesto, y cuál es el juego que se juega. Entonces acá sería transformar un poco el juego y las reglas del juego, introduciendo transformaciones, que sería, por ejemplo, nuevos conceptos, nuevos temas, y luchar contra los lugares comunes conceptuales que tienen que ver con las modas académicas, y de golpe surfeamos acá, viene esta ola, todos vamos para allá, viene la otra ola, todos vamos para allá, ¿no? Tratar como de ir con la canoita atravesando olas y manteniendo dentro de lo que se puede, de lo humano posible, un cierto rumbo. Eso diría yo. Bien, muchas gracias Pablo, la verdad que bueno, renovar el agradecimiento por tu presencia y por compartirnos esta conferencia. Ya estamos a 10 minutos de que empiece la siguiente actividad, así que vamos a dar por cerrada, digamos, esta conferencia inaugural. Gracias a todos y todas los que estuvieron escuchando y siguiendo atentamente. Yo dejé el formulario de asistencia ahí, pero lo vamos a ir compartiendo también a medida que vayan pasando las distintas actividades del día, tanto de hoy como de mañana. Les invitamos a compartir con nosotros. A partir de las 11 arranca la mesa que coordina el doctor Gustavo Ludueña con los comentarios de César Seriani, Sanaciones Rituales, Subjetividades Sacralizadas y Diversidades Terapéuticas, de 11 a 14, y a partir de las 15 arranca el eje o la mesa temática al campo socio-religioso indígena, procesos históricos, subjetividades, performance, formas rituales y estéticas, que coordina la doctora Agustina Atman con los comentarios del doctor Alejandro López. Así que les invitamos a sumarse a esas actividades. Nos vamos a dar unos 10 minutos de respiro y a las 11 arranca la mesa que coordina Gustavo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. ¿Nos quedamos acá o nos vamos? ¿Es el mismo Zoom?